los microchips se han ido reduciendo el tamaño y por lo tanto se han ido integrando en un mismo varios procesadores. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con con las computadoras, o vamos a conocer los procesadores que son de mononúcleo, que tienen un único núcleo. Antes de eso, confírmenme por favor si se está viendo la presentación. Sí. Sí, ingeniero. Ya, ok. El procesador es el núcleo del computador, ¿sí? Es el capaz de interpretar órdenes y generar las señales de control con más o menos intermediaciones posteriores y rige el funcionamiento de todo el sistema como tal. Habíamos dicho que entre los componentes de la CPU estaba la unidad de control, entonces justamente la unidad aritmética lógica, la que procesaba las diferentes instrucciones, y la unidad de control es la que coordinaba el flujo de la información que se transporta desde la memoria hacia el procesador, porque recordemos que toda información para ser procesada previamente tiene que ser accedida desde la memoria RAM. La memoria RAM es la que posee toda la información que viene desde los dispositivos, de los diferentes dispositivos de entrada y salida, se almacena temporalmente en la memoria RAM y desde la memoria RAM viaja a través de los buses al procesador los datos y las instrucciones que va a ejecutar el procesador. ¿Ok? El conjunto de todas las órdenes que es capaz de ejecutar, lo que se llama el conjunto de instrucciones del procesador, determina las características del sistema y las estructuras del programa. Es decir, el procesador, de acuerdo a ciertas características, va a poder procesar, valga la redundancia, un número de instrucciones por una unidad de tiempo. Y dependiendo de ese número de instrucciones que pueda procesar por unidad de tiempo, va a depender el rendimiento del procesador. ¿Ok? El tamaño y la forma de organizar la memoria, la manera de interactuar con la entrada y salida, viene determinados también por el procesador. Es decir, en el tiempo que se demora en procesar cada una de las instrucciones no solamente es el tiempo que ejecuta la CPU o la unidad aritmética lógica la instrucción, sino también incluye el tiempo que le toma al procesador traer la información de memoria para poderla procesar. ¿Sí? Entonces, todo este tiempo de transmisión también se suma, digámoslo así, al rendimiento, o tiene que ver o influye en el rendimiento del procesador. Los procesadores se pueden clasificar según las características del ordenador en que lo van a utilizar. Por ejemplo, tenemos procesadores de altas prestaciones, en donde la prioridad en el diseño de estos procesadores es la ejecución del mayor número posible de instrucciones u operaciones por segundo, ¿sí? Esos son CPUs que van a trabajar a altas velocidades de procesamiento. Pero también tenemos otro tipo de clasificación, que son los procesadores de alta eficiencia energética. Si en el anterior la prioridad era procesar la mayor cantidad de instrucciones por segundo, en este el objetivo es que los dispositivos alimentados con baterías, como por ejemplo los teléfonos celulares, las tablets, etcétera, tengan un ahorro energético, o más bien dicho, se garantiza o se prioriza el ahorro energético antes que la velocidad de procesamiento. ¿Ok? Porque son dispositivos que trabajan con batería. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos los procesadores de altas prestaciones,
que hace referencia a la mayor velocidad de procesamiento, y por otro lado tenemos los procesadores de alta eficiencia energética, donde aquí no importa o no, la prioridad no es que el rendimiento sea mayor, sino más bien cuidar ese rendimiento de tal manera que podamos tener un ahorro energético, que la batería, en otras palabras, que tiene este dispositivo, nos dure la mayor cantidad de tiempo. Si ustedes están con un celular, por ejemplo, y utilizan alguna aplicación, no sé, una aplicación, por ejemplo, el WhatsApp, si solamente utiliza el WhatsApp, ¿no es cierto? La batería tiene una larga duración, pero si en vez de utilizar aplicaciones donde el procesamiento no es mayor, utiliza una aplicación como por ejemplo un juego en donde hay bastante consumo, el rendimiento tiene que ser súper alto, eso se ve reflejado en la batería, se consume mucho más rápido la batería, ¿no es cierto? Entonces a eso hacemos referencia a estos dos tipos de clasificaciones. La clasificación de los procesadores de altas prestaciones, en donde se prioriza la velocidad de procesamiento, y los procesadores de alta eficiencia energética, donde se prioriza salvaguardar la batería, ¿no es cierto? Que dure más tiempo la batería. Aquí tenemos, ustedes ven aquí, tenemos la imagen de un procesador, ¿no es cierto? Y podemos ir viendo las diferentes partes que posee un procesador. Sí, habíamos dicho que en la arquitectura de von Neumann teníamos los componentes principales, que era la ALU, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, los registros y los buses, ¿no es cierto?, internos dentro del procesador. En el transcurso de su evolución se han ido incorporando más elementos que mejoran las prestaciones del procesador. Tenemos aquí, vamos a nombrar en este momento solo algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos en este caso, ¿no es cierto?, tenemos la unidad de control, que es la que gestiona la comunicación o lleva la información desde la memoria, por ejemplo, hacia el procesador, hacia la unidad aritmética lógica, para que esta información pueda ser procesada. Tenemos también, en este caso, dentro de la misma, tenemos los registros, que son lugares de almacenamiento temporal, que mientras se ejecuta una instrucción, temporalmente está almacenada aquí información o instrucciones para esperar su turno, digámoslo así, para que se procesen o se ejecuten cuando le toque su turno. Tenemos la unidad aritmética lógica, en este caso, que habíamos dicho que es la unidad que ejecuta las operaciones. ¿Okay? Tenemos la unidad de prueba de protección, que son nuevos elementos que se han ido incorporando al procesador, mejorando ciertas características del rendimiento, etc. Tenemos los pines, por ejemplo, que son los que se van a conectar con la placa madre y los que van a interactuar a través de estos con los diferentes dispositivos que estén conectados al computador a través de la placa madre. Tenemos también aquí la unidad de decodificación, ¿ya? Unidad de codificación, donde se hace todas estas transformaciones que hemos visto desde el lenguaje, las instrucciones que llegan de un lenguaje entendible para el usuario a las instrucciones que sean entendibles por el computador a través del lenguaje o del sistema binario. Tenemos una unidad de prelocalización, que ya luego iremos viendo estos componentes más a detalle. Tenemos también aquí unidad de segmentación, unidad de paginación, que son componentes que se han incluido de tal manera que se aumenta el rendimiento de procesamiento de las instrucciones, en donde nosotros podemos dividir, por ejemplo, toda la información en secciones más pequeñas para un procesamiento más ágil. Y aquí tenemos un circuito de comunicación interna, es decir, solamente a través de estos también coordinamos la comunicación entre los diferentes componentes dentro del procesador como tal. Entonces,
Entonces, aquí tenemos un poquito más a detalle de la descripción de las partes del procesador que acabamos de ver. Dice, para explicar cómo el procesador lleva a cabo sus funciones, se puede considerar que este está compuesto de dos partes con cometidos bien diferenciados, la unidad de control y el camino de los datos. La unidad de control es la encargada de generar y secuenciar las señales eléctricas que sincronizan el funcionamiento tanto del propio procesador mediante señales internas de circuitos integrados como del resto del ordenador con líneas eléctricas que propagan al exterior a través de sus pines de conexión. Y tenemos el camino de los datos. Por su parte está formado por las unidades de transformación y de transporte de los datos, que es el responsable de almacenar, transportar y realizar operaciones, sumas, restas, operaciones lógicas, etcétera, con los datos, siguiendo la coordinación de la unidad de control. Entonces, al procesador lo podemos agrupar en dos grandes partes que están compuestos por las diferentes componentes que habíamos revisado. La unidad de control, ¿no es cierto? Que aquí se emite las señales de control, que cuando se explica cuando la información se tiene que traer de memoria, cuando ya se trae tiene que esperar hasta que termine otra instrucción. Todas estas interrupciones son emitidas a través de esta unidad de control. Tenemos el camino de los datos, en donde tenemos, por ejemplo, tenemos la ALU, que es la unidad aritmética lógica, los registros, circuitos no aritméticos, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, se realiza otro tipo de operaciones como las lógicas, y esto, la interacción a través de la memoria y dispositivos de entrada y salida a través de los diferentes bits. Un esquema un poco solamente diferente, en donde acá están los componentes básicos del procesador que habíamos revisado en la arquitectura de von Neumann, y aquí está un poquito más cercano a la actualidad. Todos estos componentes en donde se han ido incorporando para mejorar de cierta manera el rendimiento, la eficiencia energética, etcétera, de los procesadores. Los registros, que ya lo hemos tocado anteriormente, solamente vamos a revisarlos un poquito más a detalle con ciertas características adicionales. Son aquellos elementos de almacenamiento propios del procesador, ¿sí? La memoria es un elemento externo al procesador. La memoria RAM es un componente que está fuera del procesador, ¿sí? Es un componente del computador que está fuera del procesador, que permite almacenar gran cantidad tanto de datos como de instrucciones. Los registros constituyen un elemento interno del procesador, ¿sí?, que permiten almacenar una pequeña cantidad de información. Primera diferencia entre un registro y la memoria RAM. La memoria RAM permite almacenar gran cantidad de información y el registro pequeñas cantidades de información, solamente lo justo y necesario para procesar en ese momento las instrucciones que se quieran ejecutar. La limitación en la cantidad de información que pueden almacenar los registros es debido a que el número de registros disponibles en un procesador es muy pequeño, ¿sí? Al ser un elemento interno del procesador y a que el número de registros es limitado, el acceso a la información almacenada es mucho más sencillo y mucho más rápido que acceder a memoria. Entonces, otra diferencia entre el registro y la memoria es que el acceso a la información que está almacenada en los registros es mucho más rápido que acceder a la información que está almacenada en memoria, por obvias razones. ¿Por qué no? Porque el registro se encuentra dentro del mismo procesador. Incluso físicamente la distancia es menor. Los registros se pueden clasificar según su visibilidad.
en registros de uso interno y registros visibles por el programador. ¿Qué son cada uno de ellos? Los de uso interno son aquellos usados internamente por el procesador, son necesarios para su funcionamiento, pero no son visibles por el programador. O sea, solamente son observados o son utilizables por el propio procesador. Mientras que los registros visibles por el programador son aquellos registros que pueden ser utilizados explícitamente por las instrucciones de máquina. ¿Ok? Entonces, nosotros pudiéramos acceder a los registros visibles, más no a los internos, ¿no es cierto? Porque es únicamente reservados para el uso interno del propio procesador. También los registros, en el caso anterior estábamos de acuerdo a su visibilidad, ¿no es cierto? En esta nueva clasificación es a través debido a su funcionalidad, a la funcionalidad de los registros. Tenemos los registros de propósito específico y los registros de propósito general, como su nombre mismo lo dice. Los registros de propósito específico tienen asignada una función específica. Entre los registros del propósito específico destacan, por ejemplo, el contador del programa, el registro de instrucción y el registro de estado. Entonces, en estos registros, que son lugares pequeñísimos de almacenamiento dentro del procesador, tienen su función única a almacenar, o sea, almacenar información. Pero ¿qué tipo de información? Específicamente, el registro de estado solamente permite almacenar información sobre los estados, por ejemplo, de las instrucciones. Si ya se ejecutó, si se ejecutó con error, etc. Entonces, solamente información del estado. Otro registro específico es el registro del contador del programa. Es el que va registrando qué número de instrucción se fue procesando. Cuántas instrucciones se han ido procesando desde que está en funcionamiento el procesador, es decir, desde que se encendió el computador, etc. También tenemos los registros de propósito general, que son los registros que no tienen una orden específica, ¿no es cierto? Y que están siendo utilizados como almacenamiento temporal de los datos para que se están procesando en un momento dado. Entonces, los registros de propósito general son los que almacenan temporalmente los datos que yo traigo de memoria hasta que la ALU, la unidad aritmética lógica, termine de procesar las instrucciones anteriores, entonces me traigo el dato que está almacenado temporalmente en el registro general. ¿Sí? Entonces aquí almaceno cualquier tipo de dato, cualquier tipo de información que yo requiera para procesar diferentes instrucciones. En la imagen que ustedes ven acá, por ejemplo, en el registro, aquí es una imagen solamente con fin didáctico, pero aquí hay varios tipos de registros. Entonces, de acuerdo a esta imagen, van a existir estos registros según la clasificación, según su funcionalidad, de propósito específico y de propósito general. ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniera, ninguna. Ok. Unidades de transformación. ¿Qué son las unidades de transformación? Permite realizar operaciones con los datos. ¿Ok? Son circuitos electrónicos que generan un resultado en función de uno o varios datos iniciales. Todos los procesadores cuentan entre ellas con una unidad aritmética lógica que suele operar con dos datos de entrada y que es capaz de realizar sumas, restas y las operaciones lógicas bit a bit más comunes. ¿Por qué pueden realizar operaciones solamente con dos datos?
¿Por qué pueden realizar operaciones solo con 2 datos? Porque utilizan el sistema binario. Correcto, porque utilizan el sistema binario o el lenguaje binario. Entonces, por ese motivo, realizan operaciones solamente con 2 datos. Los procesadores cuentan con una unidad de desplazamiento que se entrega a su salida, rotaciones o desplazamientos de un número de bits de datos del valor presente de su entrada. Son, de acuerdo a las operaciones que ejecuta la unidad aritmética lógica, es necesario llevar el conteo, digámoslo así, o arrastrar datos adicionales que generan de una operación lógica o de una operación aritmética. Entonces, por lo tanto, también unidad de transformación, en este caso, cuentan con la unidad de desplazamiento utilizada generalmente para el desplazamiento de un número de bits de acuerdo al valor que se haya operado. Las unidades que realizan la multiplicación o división de datos enteros, como todo tipo de operaciones sobre datos en coma flotante u operaciones más especializadas sobre vectores de datos para el tratamiento de señal multimedia, gráficos, etc. Entonces, dentro de estas operaciones que se realizan, también están incluidas operaciones aritméticas como la multiplicación y la división, y de acuerdo al tipo de dato que ha sido transformado en binario, ¿no es cierto?, y que puede venir como origen de un número decimal, hace referencia a los datos con coma flotante, que son números para nuestro sistema de numeración, números decimales con componente decimal, ¿no es cierto?, no solamente con componente entero, sino con una componente decimal. También se realiza a través de esta unidad de transformación. Yomaira, ¿habilitó el micrófono? Entonces, cuando hablamos de la unidad de transformación, ¿de qué estamos hablando? De la unidad aritmética lógica. Cuando hablamos de la unidad de transformación, estamos hablando de la unidad aritmética lógica, que es la que ejecuta las operaciones con las instrucciones y los datos que se hayan enviado. También tenemos los circuitos digitales y los secuenciadores. Se encargan de generar, transformar y distribuir las señales de control que sincronizan la ejecución de las instrucciones y en general el funcionamiento del sistema. Estos circuitos no son importantes para saber qué conjunto de instrucciones es capaz de interpretar el procesador, pero sí son absolutamente necesarios para que sea capaz de hacerlo correctamente. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo aquí con los circuitos digitales y secuenciadores? ¿De qué estoy hablando? No ejecuta la operación, pero me dice que es el que genera, transforma y distribuye las señales de control. ¿De qué estoy hablando? De la unidad de control. Correcto, de la unidad de control. Hemos visto entonces, ¿no es cierto?, los registros, su clasificación. Hemos visto también la unidad de transformación, la unidad aritmética lógica. Hemos visto la unidad de control, también conocidos circuitos digitales y secuenciadores, que también ustedes podrán encontrar información con ese nombre. Y vamos a los buses, que son los caminos de las carreteras por donde va a transportarse la información entre los diferentes componentes del procesador. Y no solamente, luego veremos también que los buses se utilizan para interconectar los demás componentes del computador, como sean discos duros, memoria RAM, etc. Los buses están compuestos por un conjunto de líneas conductoras que conectan los distintos componentes del procesador por los que fluye la información. Esto es, los registros y las unidades de transformación. ¿Okay? Entonces, hay buses que interconectan
internamente en el procesador desde los registros, ya sean de propósito general o de propósito específico, y de la unidad aritmética lógica. Y a la unidad aritmética lógica, en donde se lleva esa información almacenada en los registros a la unidad aritmética lógica para su transformación o procesamiento. Todas las señales de control, como los datos que transforma un procesador, son considerados lógicamente valores binarios de varios bits, entre 8 y 64 según el tipo de procesador, ¿sí? Que se almacenan y distribuyen también como señales eléctricas a través de estas líneas. Entonces, tanto las señales de control como los datos que transforma un procesador son considerados lógicamente, como ya habíamos visto, como datos binarios agrupados entre 8 y 64 bits. O sea, el mínimo bus va a transportar simultáneamente, a la vez, para la redundancia, 8 bits al mismo tiempo, ¿ok? Desde el registro, por ejemplo, a la ALU. Al mismo tiempo van a viajar 8 bits, mínimo, ¿no? Pero también pueden ir incrementando de 8, 16, 32, 74, etc. El procesador, o más bien microprocesador, es la unidad central de procesamiento de un ordenador. Este es el encargado de realizar los cálculos de nuestro sistema. Sin él, nuestro computador solo sería... ¿Se escucha? Sí. ¿Están viendo en pantalla completa o está en pantalla chiquita? ¿Están viendo? Está chiquita. un montón de chatarra. Por esto se les considerado como el cerebro de un... Está en pantalla pequeña, profe. Ya, esperen un ratito. Debido a la capacidad de administrar componentes... ¿Está viendo el video? Aritméticas, así como nuestro encéfalo controla nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es en verdad? ¿Cuál es el proceso que ocurre en él internamente? Para poder entender más en detalle el comportamiento de un procesador, primero debemos saber de qué está hecho a nivel físico. En este caso estamos hablando de miles de millones de unos componentes diminutos llamados transistores, los cuales trabajan juntos para un fin en común. Si no sabes lo que es un transistor, pues a grandes rasgos es un interruptor que en vez de abrirse o cerrarse manualmente, lo hace gracias al inducirle una corriente eléctrica, generando una presencia y ausencia de energía respectivamente, donde la presencia sería 1 y la ausencia sería 0. Por lo general, al 1 se le asocia un voltaje de 5 voltios, mientras que 0 pues 0 voltios. De aquí surge el concepto de binario, el cual es el sistema utilizado por las máquinas para comunicarse. El material más usado actualmente para la fabricación de microprocesadores es el silicio, gracias a sus propiedades eléctricas, las cuales se basan en poseer dos estados, de conducción y aislamiento, lo que lo hace perfecto para la construcción de transistores. A partir de un largo procesamiento de la arena, se obtiene un gran cilindro de silicio que es cortado en obleas. El tratamiento de estas obleas es crucial, ya que debe ser lo más puro y pulido posible para poder alcanzar una buena calidad en el producto final. En las obleas de silicio, los transistores son grabados mediante máquinas especiales que dibujan el circuito diseñado por los fabricantes. Luego se recortan los tamaños requeridos y se obtienen los trozos que se emplearán para formar procesadores. Cabe destacar que no todos los grabados son iguales, por lo que algunos se desempeñarán mejor que otros, lo que en cierta medida se convierte en una lotería, la lotería del silicio.
Volviendo al tema de los ceros y unos, sabemos que un transistor es capaz de conducir corriente eléctrica cuando se le aplica una corriente externa. Si unimos un par de estos en serie para cerrar un circuito, harían falta 2 señales para poder cerrarlo. Y si solo se le induce a una de estas, pues no se cerraría. A esto se le llama una compuerta lógica, pues sabremos con seguridad lo que pasará con el circuito. La unión de múltiples de estas compuertas lógicas permite la comunicación en el ordenador. Pero, ¿cómo sucede esto? Por ejemplo, yo le quiero decir a mi procesador que encienda un LED. Pues no puedo decirle escribiendo algo en mi teclado directamente. Para ello es necesario escribir con ceros y unos. Pero esto resulta bastante difícil para un humano, por no decir imposible. Entonces tendré que recurrir a un lenguaje de programación, el cual es más entendible al poseer caracteres y palabras clave que nos ayudarán a comprender lo que hacemos. Al ejecutar nuestro programa, distintos procesos traducen las instrucciones escritas a binario, y por lo tanto la máquina sabe qué hacer y enciende el LED. Esto es lo que ocurre cuando al procesador se le entrega una cadena de números específica. Diferentes órdenes de ceros y unos hacen que el procesador sepa qué componentes se deben encender y apagar, qué información debe recibir, enviar, almacenar y ejecutar. Estos procesos le permiten comunicarse con los demás elementos del ordenador e incluso con otros sistemas, y estos a su vez devolverle valores. Por eso podemos ver algo en pantalla o guardar archivos en nuestro disco duro. Esto significa que el procesador es un IO, es decir, un componente input-output, entrada y salida, el mismo término que se utiliza al referirse al panel tercero del PC. Millones de estas cadenas en binario conforman programas, por ejemplo, un sistema operativo, una aplicación, un videojuego, etc. Y estos son los que en verdad estrujan a nuestra unidad central de procesamiento. Dependiendo de la cantidad de núcleos e hilos que tenga, irá más lento o más rápido. Los núcleos son las unidades de procesamiento en la que es separado un procesador, lo que lo hacen capaz de ejecutar múltiples tareas a la vez. Para ejemplificar mejor, imaginemos que nuestro procesador cuenta con un solo núcleo. Entonces, al recibir tareas, no le costará mucho si son pocas, pero mientras más instrucciones le enviemos, más le costará ejecutar y devolver los valores necesarios. En consecuencia, la parte lógica del computador irá más lento, sobre todo en programas que exigen mucha CPU, como en un juego con muchos contrincantes artificiales. Mientras más núcleos tenga nuestro procesador, más tareas simultáneas será capaz de ejecutar. Por otro lado, los hilos son los núcleos virtuales de nuestro procesador. Estos ayudan a los núcleos físicos administrando las tareas en varios pedazos más fáciles de procesar. De esta forma, los hilos son capaces de hacer creer a un núcleo que se puede concretar más de una tarea a la vez. Volvamos al ejemplo del proceso con un núcleo. En este caso tendrá 2 hilos. Y supongamos que queremos realizar 2 tareas, jugar y escuchar música. Para cada caso, se dividen los deberes en pedazos, y así se ejecutarán simultáneamente, haciendo que ambos programas tengan la misma importancia y puedan rendir sin alterar el funcionamiento del otro. Teniendo claro el tema de los núcleos e hilos, frecuentemente en las cajas de procesadores se habla de gigahercios o gigahertz. El gigahercio es un múltiplo de la medida del hercio. Este último representa la frecuencia de un evento durante un segundo. En la informática, si nuestro procesador tuviera la potencia de 1 hercio, sería capaz de hacer solo una operación por segundo. 1 gigahertz equivale a 1 billón de hercios, por lo que un proceso de 1 gigahercio sería capaz de realizar todo ese número de operaciones en un segundo. Esto es lo que en verdad indica la velocidad de cómputo de nuestro procesador. Mientras más hercios, más operaciones por segundo será capaz de realizar, y por lo general las CPUs actuales superan ya los 3 GHz y más. Esto se relaciona estrechamente con la temperatura de la CPU, pues como los electrones fluyen más rápido a través de los transistores, generarán calor, así como uno de esos bombillos antiguos que además de encenderse al tocar los quema. El calor, además de ser producido por la velocidad, también depende de la construcción de los transistores. Si el circuito se encuentra con deformaciones, le será más difícil a la corriente transcurrir a través de él, lo que produce un alza en la temperatura, ya que la energía se pierde. Como el problema empeoraba con los años, no hubo más remedio que colocarle algún tipo de disipación. Esto sucedió debido a la rápida disminución del tamaño de los transistores en busca de la eficiencia. Y obviamente, mientras más pequeño, más complicado de construir. Actualmente, las disipaciones más comunes son las disipaciones por aire, pero también existen las disipaciones líquidas, ya que el líquido puede absorber mejor el calor producido. Aquí es donde surge la pregunta de qué es lo importante, ¿son los núcleos e hilos o los hercios? Pues aquí tanto los núcleos, hilos y hercios son bastante irrelevantes en muchos casos. ¿Y por qué? Ya que esto dependerá de la arquitectura que se esté utilizando, del fabricante e incluso de la calidad de la construcción. Perfectamente, 2 procesadores que tengan 4 núcleos y 8 hilos pueden rendir diferente, quizá porque en el primero el proceso de manufactura fue más eficiente o se pudo pulir mejor la impresión de transistores e incluso puede que posean distinta memoria de caché.
Un ejemplo de esto serían los famosos procesadores Xeon de Intel, que en su tiempo eran procesadores dedicados a servidor, pero debido a las actualizaciones que se han hecho en los últimos años, se han revendido por un precio bastante llamativo. El rendimiento bruto de estos le toca los talones a ciertos procesadores modernos, aunque sea mucho más antiguo. En realidad, la elección de tus núcleos e hilos y gigahercios dependerá de tus necesidades. Si trabajas en informática, no necesitas lo mismo que si eres gamer o trabajas con 3D. Además, esto depende de otros componentes extra, tales como la GPU o la RAM, que complementarán la tarea del procesador. Desde Intel con su primer procesador 4004, que contaba con tan solo 2300 transistores, llegamos al día de hoy con verdaderas bestias, con decenas de millones de estas diminutas compuertas. Debido al límite físico al que se está llegando, al día de hoy la tarea se vuelve difícil al necesitar un proceso absurdamente preciso y donde es más común encontrar fallos como consecuencia del tamaño con el cual se trabaja. Ya se han creado incluso procesadores cuánticos, pero no se sabe a ciencia cierta si tendrán alguna utilidad en un futuro, ya que su foco se encuentra en el área científica, pues en la doméstica y empresarial sería el equivalente de matar una hormiga con una escopeta. Eso fue todo, muchas gracias. Ok, en este video revisamos, ¿no es cierto? O aparecieron nuevos términos en donde, si ya habíamos hablado que trabajamos al inicio en la creación de los procesadores, estos procesadores eran mononúcleo, es decir, que podían ejecutar una tarea a la vez, significa tener un único núcleo, y que actualmente los procesadores ya tienen varios núcleos dentro de sí, es decir, que pueden trabajar ya realizando tareas de manera simultánea, varias tareas a la vez. A esto también se le agregó el nuevo término que apareció aquí, que eran los hilos, que es un tipo de división lógica. Si bien un núcleo es la parte física, es el procesador como tal físico, el hilo es una división del procesador de manera lógica, ¿ok? Físicamente no existe, pero de manera lógica, a través de los programas, se pueden hacer que trabajen como que fueran, por ejemplo, si son 2 hilos, 2 procesadores, si son 4 hilos, como que fueran 4 procesadores, y por lo tanto podrán ejecutar 4 tareas de manera simultánea, dividiendo cada una de las tareas en partes más pequeñitas para que puedan ejecutarse de manera simultánea, como les dije. Ahora, esto es solamente como un preámbulo de lo que es el procesador. Lo que yo necesito en esta hora que ustedes van a tener, porque tengo una reunión en este momento, en las diapositivas que están en la cargadas en la plataforma, vamos a revisar el material que a continuación está, que son la ejecución de las instrucciones. ¿Cómo se ejecutan estas instrucciones? Ejecución de instrucciones que son en cuatro pasos: la lectura de la instrucción, la decodificación de la instrucción, el incremento del contador del programa. Recuerden que el contador del programa se almacena en el registro que se llama contador del programa, y finalmente se hace la ejecución como tal del programa. Lee la instrucción, decodifica, es decir, la transforma en lenguaje binario para que lo pueda entender, incrementa este contador, lo almacena en este registro específico, y luego, sí, ya que ya está listo, ejecuta la instrucción que se le dio la orden con los datos que se le haya enviado. Entonces vamos a revisar la ejecución de las instrucciones y el tipo de instrucciones. ¿Qué tipos de instrucciones puede ejecutar? Instrucciones para transformación de datos, instrucciones para la transferencia de datos y las instrucciones de control del flujo del programa.